Supongo que ya hemos entrado en esa fase. Sí, en Aston Martin están en fase ya de amenazar a Honda con que se pueden ir con Mercedes. Este sí pero no, este quiero y no puedo, ya me suena porque lo vivimos por ejemplo en McLaren, que al principio sí, diferenciarse, motor distinto al resto, Honda, después fue Renault y al final terminaron volviéndose con aquel motorista inseparable para ellos como es Mercedes hasta la fecha. Bueno, pues en Aston Martin se han dado cuenta ya de que el primer paso quizás de esta relación no ha ido como ellos pensaban y esto podríamos considerarlo un primer toque de atención. Recordamos que en la época McLaren Honda, y ya digo, esta época, lo he dicho muchas veces, no tiene nada que ver con la de McLaren Honda, que era un proceso muy inicial, o sea, esa Honda no se parece en nada a la que tenemos ahora, que ya sabe lo que es ser campeona del mundo con Red Bull, pero recordamos que duraron 3 años, 2015, 16, 17, hasta el 18 cambiar de motorista. Bien, pues ahora año 1, las cosas no han salido bien, Aston Martin están un poco enfadados, sobre todo después de ver este a dúo que también ha generado dudas. Es cierto, hay un avance de este motor Honda, pero un avance que quizás todavía no es el esperado, ¿no? Se esperaba que fueran más caballos, de momento no han podido desbloquear ese potencial. Sobre todo lo que preocupa es la manejabilidad del motor y que a la mínima que le puedas exprimir haya problemas de fiabilidad aparejados. Eso es lo que realmente importa, preocupa en Aston Martin, no ya en esta temporada, sino de cara al 2027 y por supuesto al año 2028. Y claro, se dan cuenta de que es muy posible que ellos alcancen la madurez del chasis mucho antes de que Honda alcance esa madurez del motor. Por eso, la noticia del día, sin lugar a dudas, precisamente es esa posibilidad de que Aston Martin se vaya con Mercedes. De momento una posibilidad simplemente que mete miedo a Honda o destinada a poner un poco nervioso a Honda, pero que es la noticia del día, que a partir de ahora me parece que estamos simplemente iniciando una historia de la que puede haber diferentes capítulos. Toto Wolff en el motorhome de Aston Martin en Zandvoort no es la primera vez, también estuvo en Barcelona. Luego hablaremos de esto, pero antes de nada quiero tratar este tema que la verdad que nos ha dado también mucho juego en las últimas horas, ¿no? Lo de Amanda Niwi, porque de verdad, vaya lío tenemos. O sea, entre la FIA, el comunicado de ayer, lo de Amanda Niwi, bueno, el día de ayer fue, o sea, que de verdad, yo a veces siento que vivo en el show de Truman, o sea, porque no pueden pasar más cosas y realmente cada vez todo esto es más sorprendente, ¿no? Pero sí, hemos visto muchas veces racionar a Amanda Niwi, hablar un poco, ejercer de portavoz extraoficial de su marido, lo que su marido no puede decir, pues decirlo ella en redes sociales, mandar algún tirito, algún mensajito. Pero no podíamos esperar que esto llegara tan lejos hasta el punto de asociarse tan claramente, vincularse a Fernando Alonso y atacar a un enemigo común. En fin, vamos con ello porque tiene tela la cosa. Amanda Niwi, Fernando Alonso, sí, no sé si dos caras de una misma moneda, pero la verdad es que hacen muy buenas migas, se entienden muy bien. La relación con Fernando y Adrian Newey la verdad es que es excepcional y creo que eso también cimenta una vez más la posibilidad de que Fernando continúe en este equipo, porque mientras que Adrian Newey lo apruebe y de alguna forma Fernando siga siendo su protegido y ese piloto con el que quiere seguir trabajando codo a codo, que fue uno de los motivos por los que Adrian Newey fichó por Aston Martin, porque tenía esa espinita clavada de no haber podido trabajar con Fernando Alonso, pues el futuro de Fernando en este equipo está garantizado. Amanda Niwi ponía sí, a este tuit, ¿vale? En el que se expresa que Antonio Lobato, conocido periodista, desmiente a Fernando Alonso, asegura que el chasis de Niwi sigue siendo de los peores. No es culpa del motor. Ese coche es lento aerodinámicamente hablando. En curva rápida lo pone 10º equipo, en lenta 9º y en media el peor. Bueno, pues el mensaje de Amanda Niwi es porque lógicamente esto concierne a su marido. Cuando hablamos de chasis, no es precisamente lo mejor criticar al chasis de Adrian Newey, sobre todo cuando ya estamos hablando, ¿no? Al principio de la temporada se criticó mucho al chasis, se decía la cosa no es solo del motor, también es un problema de chasis. Ahora el chasis ha mejorado, ha crecido, ha evolucionado hasta el punto de que Fernando Alonso claramente el último fin de semana consideró que este AMR26B tiene el sexto mejor chasis de la parrilla, un chasis a la altura de Racing Bulls y Audi, algo personalmente con lo que yo estoy de acuerdo.
que están metidos ahí un poco en cuanto a chasis en la zona media de la tabla. Quizás el Audi todavía un poquito mejor porque Audi es lo que tiene, sobre todo chasis, ¿no? Pero bueno, creo que el chasis de Aston Martin está metido en esa liga y no tiene mucho que envidiar precisamente a estos dos, al del Racing Bulls y el Audi. Sin embargo, los pilotos consideran que el nuevo motor ha sido un fiasco por sus numerosos problemas de manejabilidad. Si consiguen resolverlos, el final de temporada podría ser divertido y la esperanza está puesta en el 27, pero para eso, lógicamente, está claro que en Honda tienen que dar un plus, porque vuelvo a decir lo mismo, puede que se produzca otra vez un año 2016. ¿Qué ocurrió en el 16? Que McLaren Honda tenía buen chasis, de hecho se veía en circuitos como Mónaco, circuitos como Hungría, ¿no? Que conseguía sacar un poco ese extra y estar bien posicionado en los puntos, incluso rascar un sexto, un quinto puesto. Pero lo que fallaba es el motor. Un motor que había crecido un poquito respecto al 2015, había mejorado algo, al menos ya no se rompía en todas las carreras, pero ese coche destacaba sobre todo en cuanto a chasis, que de esos 3 años de McLaren Honda realmente fue, yo creo que el mejor año, el 16, ¿no? Vamos a ver, porque si esto se produce así, realmente estamos siguiendo un poco esa misma tónica y se entiende este mensaje una vez más de Amanda Niwi, un mensaje que yo creo que, bueno, reivindica a su marido, ¿no? Nosotros también lo poníamos aquí, chasis versus motor, en el vídeo que comentábamos precisamente el otro día, ¿no? Ese adelantamiento de Fernando Alonso a Alex Albon. Y sí, lo definíamos así, chasis versus motor, porque Alex Albon, lógicamente, motor Mercedes en su Williams, pero chasis entendemos y defendemos que el Aston Martin tiene mejor chasis que el Williams, por eso lo definíamos así. Y manos, por supuesto, manos de Fernando que no falten, ¿no? Que no falten. Esta es la realidad, ¿no? Y por eso decir que Aston Martin tiene ahora mismo el noveno chasis de la parrilla, a mí me parece bastante descabellado, bastante descabellado. Por eso, en curva rápida, décimo equipo, en lenta, noveno. O sea, me parece que decir que el chasis de Aston Martin está a la altura de los peores de la parrilla en este momento, decir, por ejemplo, que está a la altura del Williams, es que esto no se lo cree nadie, ¿no? No se lo cree nadie. Y ahora iremos dando algunos datos de cómo ha ido mejorando el chasis de Aston Martin, creciendo no solo en cuanto a evoluciones desde Hungría, sino también adelgazando ese chasis, que eso es importantísimo, ¿no? Quién sabe si Williams en Bakú, que están esperando esa carrera como agua de mayo, pueden conseguir un chasis mucho mejor y volver a acercarse al de Aston Martin. Recordamos que Williams en Bakú va a tener un chasis mucho más ligero que les permitiría estar más a la altura, ¿no? del Aston. Pero a día de hoy, en este momento, en este punto de la temporada, no hay debate en que Aston Martin tiene mejor chasis y que están metidos más o menos en media tabla, si solo fuera por chasis. De hecho, es que lo veremos en circuitos como por ejemplo en Singapur. Yo creo que veremos una película en la que Aston Martin estará para puntuar. O sea, es así, ¿no? Pero bueno, insisto, tiempo al tiempo, por lo pronto nos quedamos con este guiñito de Amanda Niwi, que la verdad que ha sido bastante divertido y me parece que este señor a partir de ahora se va a quedar con el sobrenombre de Mr. Who, porque es bastante curioso. Yo no me he pronunciado sobre este tema, pero ¿qué queréis que os diga? Que la televisión oficial en España, que tiene los derechos de la Fórmula 1, tenga esta mala relación por un periodista con Fernando Alonso, que no le conceda entrevistas. Llevamos toda la temporada sin entrevistas de Fernando Alonso a esta televisión, ¿no? Que de alguna forma se estén empezando ya cada vez a hacer más evidentes estas intrigas de conventillo, estas intrigas palaciegas que puedan surgir entre ambos. Hombre, yo creo que esto, ya digo, ha ido demasiado lejos con Amanda Niwi entre medias, que seguro que ha tenido, por supuesto, ese tuit, la connivencia de Fernando. Imaginad si hasta el propio Fernando estaba al lado de Amanda cuando ha puesto ese tuit, ¿eh? Yo no lo descartaría, ¿eh? No lo descartaría. Pero bueno, vaya tándem tienen montado los tres, insisto, entre Adrian Newey, Amanda y Fernando Alonso, el tercero en discordia. La diversión está asegurada. Pero ya digo, la noticia del día realmente es esta, porque es así, ¿no? No salimos de una, nos metemos en otra ya. No es ninguna tontería esto, ¿vale? Al margen de que sea un toque de atención, que no tenemos que tomarlo al pie de la letra, tengo la sensación de que es el primer paso de una historia, es el primer capítulo y a partir de ahora hablaremos mucho de esto, ¿no? Aston Martin estaría en conversaciones con Toto Wolff y Mercedes para ser motorizado en el 28 si Honda falla en el 27. Toto Wolff estuvo en el motorhome en Zandvoort, el motorhome de Aston Martin, pero no es la primera vez, porque también estuvo en Montmeló. Aquí tenemos el texto
completo que publica Diario Sport. Y bueno, pues vamos a repasarlo fugazmente, ¿no? Un poco por encima para darnos cuenta exactamente de los datos que se mencionan a lo largo de estas líneas, ¿no? La trama entre Toto Wolff y Aston Martin podría ser diferente. En su caso, va tanto al cántaro a la fuente que al final se puede acabar rompiendo para Honda. El CEO de Mercedes visitó el equipo en Silverstone en el paddock de Barcelona el pasado junio. Hasta ahí no hay demasiada chicha. Lawrence Stroll, mandamás del equipo, hizo lo propio en Australia, yendo a la casa de Mercedes. Seguramente no iba por café. Lo hizo a la vista de que todo el mundo en un día señalado en el que Adrian Newey cargó duramente contra Honda viendo las prestaciones del motor. El objetivo aquel fin era pasar del 107% y terminar la carrera. Aquella visita de Stroll no fue fruto del azar. Luego Newey, por cierto, se pasó meses sin hablar públicamente. Recordamos aquella etapa en la que, bueno, pues Newey habló muy claramente, ejerció de portavoz del equipo, de jefe de filas, ¿no? Que nos pareció un cargo que no tenía ningún sentido, que sería temporal, ¿no? Y demostró que habló demasiado en aquel Gran Premio de Australia. Y luego todo se empezó a mezclar, se empezó a hablar también del estado de salud de Adrian Newey, no le veíamos por el paddock. Creo que quedó en un segundo plano y simplemente se dedicó a trabajar y a implementar ese pack de mejoras que hemos visto en Hungría, ¿no? La historia se repitió en Países Bajos, ya empieza a no parecer casualidad. Wolff volvió a visitar el motorhome de Aston Martin el domingo por la mañana, concretamente unas horas antes de la carrera. Su patinete con sus iniciales aparcado junto al motorhome de Aston y al lado del de Haas, que colinda con el de Aston en el paddock, delatan al austriaco. Realmente esto, como pone aquí, ser mal pensados, ¿no? Tampoco es extraño, ¿vale? Tampoco es extraño que, no sé, diversos personajes vayan a otro motorhome, visiten este, el otro motorhome, etc. De hecho, creo que, por ejemplo, se habló mucho en el pasado fin de semana de Jonathan Whitley, que estuvo en el motorhome de Alpine. Jonathan Whitley, que, bueno, después de su paso por Audi se le había vinculado con Aston Martin y que Briatore reconoció que le quiso fichar, a Jonathan Whitley antes de pensar en Steve Nielsen, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, al final esto no significa nada, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo interesante es que ya no es la primera vez que ocurre, no es la primera vez que Toto Wolff se deja ver por el motorhome de Aston Martin. La visita tiene lugar, por poner el contexto, cuando hay muchos más datos del motor Honda tras varios meses de competición. Su estreno ha decepcionado en Zandvoort, mientras la firma japonesa pide calma y paciencia y define la evolución introducida como un pequeño paso y no una revolución, ¿no? Aquí nos pone la imagen de ese patinete con las iniciales, ¿no?, de Toto Wolff, bueno, pues ahí perfectamente aparcado. ¿Se le está acabando la paciencia entonces al equipo de Alonso? En la vida nada es eterno, ni el matrimonio Aston Honda. Yo insisto, me acuerdo mucho, hago paralelismos, sé que no es lo mismo, no es la misma historia, no es la misma Honda, pero hago paralelismos en cuanto a paciencia, sí que puede ser lo mismo, ¿no? La paciencia de ver que tienes un motorista por el que has cambiado este año y que no termina de dar el do de pecho, ¿no? No termina de, en fin, destacar, ¿no? Ni mucho menos, y esas promesas incumplidas se siguen viendo. Insisto, no de la misma manera que por aquella época, hace 10 años, pero sí, siguen siendo a fin de cuentas promesas incumplidas, ¿no? No solo Mercedes ha estado en conversaciones con Aston para suministrar su nuevo motor, pero sería la opción más lógica. Hablar de un cambio el año que viene, el 27, es prematuro. De haber cambio de motorista sería dentro de 2, en el 28. Pero puede haberlo, y eso sí es una novedad, por mucha imagen de matrimonio inmaculado e impoluto que escenifiquen Aston Martin y Honda cada vez que se colocan delante de la prensa. Hombre, yo creo que como poco, lo que hemos visto, sobre todo, es como Koji Watanabe, aquí lo vemos, se alinea constantemente con Fernando. ¿Por qué lo hace con Fernando? Porque sabe que es un hombre fuerte de Aston Martin, porque sabe que es hombre de Adrian Newey. Y ante todo, si quieres llevarte bien con Newey, si quieres que esta historia funcione bien y que no haya los roces que vimos a comienzos de temporada, pues también tienes que llevarte bien con Fernando. En el 27, dice Koji Watanabe, estaremos mucho más arriba. Había un problema, pero ahora ya no lo hay porque ya hemos contratado suficientes ingenieros tanto en cantidad como en calidad. Para nosotros es extremadamente importante poder trabajar con Fernando. Sus comentarios son muy precisos. Ganar con él sería hacer historia para Honda. Espero que pueda continuar. Estas son palabras, insisto, de Koji Watanabe, ¿no? Recientes, precisamente del último Gran Premio. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo Aston Martin redujo esos 14 kilos de sobrepeso en el paquete de Hungría.
en los próximos 2 meses, en los próximos 2 paquetes, seguirá reduciéndose el peso del coche. Además, se cree que todavía queda potencial que extraer del paquete de Hungría, ¿vale? En Hungría todavía no queda todo dicho, ¿vale? De ese pack de mejoras, todavía se puede extraer un poco más y optimizar un poco lo que se ha visto antes de que lleguen nuevas evoluciones. Pero ya digo, lo más importante es ver cómo han aligerado ese chasis y darse cuenta de que no, el Aston Martin ahora mismo ya, afortunadamente para ellos, no está peleando, en cuanto a chasis me refiero, con Williams y con Cadillac. Ahora mismo Aston Martin, para algo bueno que tiene, porque es así, realmente este coche que sigue teniendo muchos problemas, el chasis es lo que le salva, ¿no? Y Fernando hacía esas declaraciones durante el fin de semana diciendo que lo había notado, que cuando fallaban los neumáticos se notaba ese agarre mecánico, el chasis, que le había ayudado, ¿no? A realizar diferentes adelantamientos como el que veíamos de Albon el otro día. En este caso, pasado por Bortoleto, imagen curiosa también saludando Fernando. ¿Veis esa mano, no? ¿Veis esa mano que se agita justo debajo? Fernando saludando a Bortoleto cuando le estaba metiendo una pasada. Bueno, pues el momento anecdótico bromista de Fernando Alonso, que nos recuerda desgraciadamente a otros de la temporada donde también le vimos saludar a otros pilotos que le pasaban. En fin, bueno, pues esta es la situación en la que nos encontramos, ya digo, la actualidad, la rabiosa actualidad en torno al equipo Aston Martin que sigue acompañándonos cada día, cada día, y la verdad que tengo la sensación de que nos va a seguir acompañando próximamente porque la cosa está bastante calentita. Fernando Alonso ha dicho que será leal a Aston Martin por su parte, estar en este equipo, con un papel u otro a largo plazo, ¿vale? Él ya dice que aquí se queda, ¿vale? Que no se va a ir a otro sitio. Para aquellos que llevan toda la temporada inventando cosas y confundiendo a la gente, no, Fernando se queda en Aston Martin. La duda es si, como pone aquí, no es cuestión de quién pilota el año que viene, de si piloto un año o 3 más. Puede Fernando continuar un año, vamos a ver si es un 1+1, que le podría permitir seguir hasta el 28. Lo que está claro es que no va a seguir con 50 años, ¿vale? Por mucho que estos coches sean mucho más fáciles de llevar, pero no va a ser el caso. Y que, lógicamente, pues cuando se retire, continuará teniendo algún rol dentro del equipo, ya sea como embajador, como portavoz o como sea, ¿no? Dice, hablaré con Lawrence y Adrian de las necesidades de este equipo y si necesitan que pilote yo lo consideraré y estaré feliz. Si soy más útil en otra posición, lo consideraré y seré feliz también. Fernando, yo creo que aquí confirmando un poco lo que os hemos contado nosotros, que esto no solo le concierne a él, que esto es al final cosa de dos partes y que lógicamente también tiene que hablar con Lawrence Stroll, y vemos que la situación de Aston está cambiando fulgurantemente en los 2 últimos meses, no tiene nada que ver este Aston con el de Bélgica, por ejemplo, todo está cambiando, todo está evolucionando y eso implica que haya que tomar decisiones sobre la marcha que no se podían precipitar, no podían ser decisiones que se tomaran hace 2 meses, a diferencia de otros equipos que quizás sí podían haber tomado decisiones ya y haber anunciado contrataciones más pronto que tarde, ¿no? En esta temporada o renovaciones, ¿no? Más allá de esto, ojo con la situación de la temporada 2027. Si no tenemos todavía claro el calendario de este año, ¿qué os voy a contar ya del próximo año, no? Porque la situación geopolítica nos invita a pensar que incluso la temporada podría empezar en China. Plan A, empezar en Bahrein el 14 de marzo, Jeddah la siguiente semana, seguido del triplete Australia, Japón, China. Pero de no ser así, si la situación bélica sigue siendo un impedimento, la temporada empezaría en China, ya no tendríamos Jeddah, por tanto, seguido de Japón y Australia. De verdad, también tengo la sensación de que esto es el primer capítulo de muchos. Ya digo, en septiembre nos habían dicho que se iba a terminar de dilucidar el calendario 2026, o sea, el final de esta temporada, en este mes que estamos a punto de entrar de septiembre. Así que yo aventuro que en los próximos, por supuesto, meses de octubre-noviembre ya tendremos muchas más informaciones respecto a ese calendario definitivo del año 2027. Por supuesto, tendréis aquí toda la información.